estamos al aire, Luis. Puta madre, avísenme. Aquí nada más se toma café. Ay, joder. Señores, bienvenidos a una cápsula nueva de Apuntes Chamánicos. Estas capsulitas donde hablamos de cómics, sus mitos, sus circunstancias. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a toda la banda que me ha apoyado, que ha estado dándole like, que ha estado suscribiéndose. Neto, se les agradece. A los forasperros, gracias por todo las porras. A los forasteros también, al Pinto, Ramos, Clemen creo que ya ni va, pero también al Clemen, Mansur, pues, el Tron. La verdad, un abrazo, gracias por mencionar esto de Apuntes Chamánicos. Los forasteros siempre estarán acá. Fue una época bien chida y la disfruté mucho. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema porque fíjense que el pasado 8 de agosto se cumplieron 2 años de la muerte de yo lo considero el más importante historietista mexicano. Uno de los más influyentes caricaturistas, además de intelectual y de vegetariano, y una de las personas con las que yo siempre estaré agradecido con la vida por haber conocido. Estoy hablando de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Se fue hace 2 años, no fue testigo de la 4T. Yo no sé qué diría Rius de lo que está viendo ahorita. Sería interesante, o sea, esto que está pasando, la idea de esta supuesta izquierda, pero bueno, esto no es un programa de política, pero sería muy interesante saber qué piensa Rius. Ahora, ¿por qué considero a Rius el más importante? Porque su influencia realmente revolucionó el cómic. Podemos decir que en la época de la revolución internacional del cómic, cuando el cómic trata de volverse adulto, a finales de los 60s, principios de los 70s, el que tomó esa estafeta, el que hizo un trabajo diferente fue Rius. Y la influencia de Rius se ha dejado sentir en varias décadas de trabajo de historietistas. De venir de una época donde el cómic era o para niños o para clase media o estas historias dramáticas, había demasiado drama, o de historias de un tema más fácil, él se avienta y empieza a hacer sátira política, utiliza el humor para hacer sátira política y crea, yo creo que los personajes más imitados en México, los supermachos. ¿Y por qué digo los más imitados? Porque cuando salen los supermachos en 1966, finales del 65, principios del 66, lo empiezan a leer mucho maestros, estudiantes universitarios, intelectuales, o sea, la historieta la voltea a ver muchísima gente. Los supermachos eran unas historietas donde el señor Calzoncin, junto con Chon Prieto, junto con una serie de personajes, era Don Perpetuo del Rosal, era el cacique del pueblo, vivían en San Garabato Cucuchán, que se supone que es un lugar en Morelia, en Michoacán, que es de ahí de donde era, de Zamora, Michoacán, era Rius, bueno, pues pone Cucuchán. Y ahí vas a los personajes, en San Garabato Cuc, y estos personajes empezaban a hablar de lo que sucedía en el país, ¿no? El cacique Don Perpetuo representaba al PRI, representaba ese partido en el gobierno, estaba el farmacéutico, estaba el cura del pueblo, estaba el rico, con su hija y su esposa, que eran los que manejaban todo en el pueblo. En fin, este pequeño microcosmos empieza a retratar lo que pasaba en México, con historietas y aventuras. Esto obviamente causó una gran sensación y se empezó a leer mucho. Rius llega a hacer los supermachos porque lo habían despedido de todos los periódicos. Él hacía caricatura, pero ya no le daban chamba por rojillo, por comunista, por atacar al gobierno. Entonces un cuate, Rafael Viadana, trabajó con Aragonés y con Rius en la revista Jajá. En esa época es donde se conocen Aragonés y Rius. Le dice, oye, ¿y por qué no haces historieta? Y a él le gustaban mucho los super sabios de Germán Butze, otro gran genio de la historieta. Tal vez el genio más desconocido de México, Germán Butze, con sus super sabios, porque debería de tener mucha más fama. Pero bueno, luego hablaremos de Germán Butze. Él decide hacer un poco, o sea, tomando la influencia de sus dos ídolos, que es Germán Butze y Gabriel Vargas, hacer una mezcla y generar este pueblo de los supermachos. Y el editor era de Editorial Meridiano, es donde se publica con Octavio Colmenar. Ay, este café está bueno.
Octavio Colmenares, pues todo iba muy bien hasta que de repente empezaron a presionar a este editor. Cabe mencionar que es la época donde la comisión calificadora de revistas estaba muy al pendiente. Era muy fácil presionar a los editores, algún día les platicaré, pero era muy simple, ¿no? Había un control por Unión de Voceadores, la distribución PIPSA, el papel y la comisión calificadora la censura. Esos tres instituciones o esos tres grupos eran los que controlaban todas las publicaciones en México. Entonces era muy fácil decirle a un editor, no te vendo papel, porque PIPSA era del gobierno. Era una empresa que tenía todo el papel de México, distribuía todo el papel y era del gobierno. Entonces le podían decir, híjole, no tengo papel para ti. Y se lo hicieron a Colmenares y dijo, no, yo no voy a meter en broncas. Lo que empezó a hacer empezó a censurar a Rius y empezó a tacharle cartones, a cambiarle cosas. Rius se da cuenta que lo están censurando y no le gusta. Entonces decide terminar la historieta en el número 100. Y de hecho hasta se despide y todo. ¿Cuál es su sorpresa? Que a la semana vuelven a aparecer los supermachos. Resulta que el tramposito de Colmenares había registrado la cabeza frente a Gobernación. Entonces él podía seguir publicando los supermachos. Pero Rius tenía registrados los personajes, entonces le metió una demanda. Ustedes pueden ver los registros de Rius en el libro de San Garabato al Callejón del Cuajo, el catálogo de la exposición de Rius y Gabriel Vargas en el Estanquillo. Empieza la pelea porque había otro editor, por cierto, creador de Fantomas, Guillermo Mendizábal, que le interesaba seguir con entonces Rius se quería llevar los supermachos. Colmenares no le dejó. Empieza a publicar en Los Agachados, quieren utilizar a Calzóncin, no lo deja. De hecho, en los primeros números aparece Calzóncin. Le dice que no. Empieza esta demanda hasta que le avisan a Rius, ni le busques, brother. Hay orden del gobierno de que no te van a devolver tus personajes. En esta historieta de Los Agachados, que publica Editorial Posada, propiedad de Guillermo Mendizábal, retoma, en vez de sacar a Calzóncin, saca al profe Gumaro y saca otros personajes. Tiene que crear nuevos personajes. En Los Agachados empieza un nuevo estilo. Era muy cansado para Rius estar haciendo esas historias y dibujando todo el tiempo. Entonces lo que empieza a hacer es usar los recortes y usar temas como de todo tipo. Hablaba de vegetarianismo, hablaba de la religión, empezó a hablar de los refrescos, de las dietas del mexicano. Empezó a hablar de una gran cantidad de temas, de Nixon, de política internacional. Y entonces utilizaba caricaturas y recortes y empezó a hacer así sus historietas de Los Agachados. Los supermachos continuaron durante mucho tiempo. Es muy importante mencionar esto. Rius solo hizo 100 números de los supermachos. Del 101 en adelante son apócrifos. Algunos los llegó a escribir Chava Flores, el famoso compositor mexicano, y lo dibujaba Ochoa. Ochoa fue un dibujante era divertido. El problema que tuvo es que siempre estuvo a la sombra de Rius porque todo el tiempo pasó copiándolo. ¿Y por qué copiándolo? Porque a través de los supermachos empezó a salir una gran cantidad de los bastardos y los seguidores de Rius. Por ejemplo, en Editorial Posada se publicó Waffles y Mofles de A.B. Emilio Abdalá, un caricaturista muy bueno, muy divertido, pero que le faltaba narrativa. También se empezó a publicar La Familia Placa Chica de Vadillo. Esos eran como amigos de Rius que lo seguían, pero hubo otros que copiaron, como por ejemplo Los Paisanos de la Jicotera, Los Superfríos de Editor Mex. Inclusive Novaro llegó a publicar Los Arrancados, nada más un número. Se ve que Novaro como que quiso dar el pasito, pero se arrepintió, no le vayan a censurar. O cuando sale esto de Los Arrancados, el dueño ya era Miguel Alemán y obviamente no iba a permitir que le tiraran al gobierno. Empiezan a salir muchos imitadores de Rius. Yo tengo detectados alrededor de entre 12 y 15 de estos imitadores. Había algunos que hasta lo calcaban. En una revista llamada La Cigarra que lo calcaba así, calcaba los muñequitos, como que calcar a Rius fuera gran cosa. Pero bueno, de repente todo este rollo socialista lo invitan a hacer un libro, que es el de Cuba para principiantes. Y este libro de Cuba para principiantes es el primero que hace y utiliza este estilo de ir contando las cosas de una manera muy sabrosa. Te va explicando de qué se trata tal o cual cosa. Se lo publican en Posada y se vuelve un libro que se va a todo el mundo. Inclusive en Cuba estaba prohibido, por cierto. Y de ahí Rius empieza a sacar una serie de libros, muchas veces recopilaciones de lo que ya había hecho en Los Agachados, que son los libros que sacaba Posada. Juicio a Walt Disney, el capitalismo, todo eso.
Pero ahí descubre que le gusta más hacer libros que hacer cómics. Es menos cansado, puede investigar más. Y entonces empieza a dejar de publicar Los Agachados. Creo que Los Agachados llegaron al número 298 y ahí se acabó. Pero Rius ya empieza a publicar más sus libros. Y es ahí donde realmente se vuelve muy famoso a nivel internacional. Porque sus libros empiezan a recorrer el mundo. Libros como La joven Alemania, libros como Marx para principiantes, que donde explicaba el manifiesto comunista, que es un plomazo, él lo explica. También se empieza a meter con la religión, Jesús alias el Cristo, Jesucristo de carne y hueso. Rius empieza a desarrollar libros muy interesantes, siempre, principalmente en tres ejes: la religión, la política o la historia de México desde el punto de vista y el vegetarianismo. Tiene algunas cosas maravillosas que a mí en lo personal me gustan mucho, alejadas de esto, como por ejemplo Dominó para principiantes, o la guía incompleta del jazz, o La vida de cuadritos, que de ahí viene una anécdota muy linda que yo tengo con él, que es una gran paradoja en mi vida. Una vez estábamos en Guadalajara, cuando íbamos antes a la FIL, era muy lindo porque en el Hotel Celta había una alberca al centro del hotel donde nos reuníamos todos. Entonces siempre que llegaba alguien de la FIL se sentaba y echaba una cerveza, un trago, y empezaban a llegar todos y ahí nos reuníamos y platicábamos. Y un día estaba Aragonés, estaba Bachas, estaba Clemen, estaba Helguera, no me acuerdo quién más, pero éramos una bola y empezamos a molestar a Rius. Le empezamos a decir que todo era culpa de él. Que yo había empezado en los cómics por él, que Helguera había hecho caricatura por él, que Hernández, todo lo que pasa. Y entonces empezamos a molestar a Rius diciendo que todo era su culpa. Conforme va avanzando la plática, no sé por qué salió, no me acuerdo la verdad por qué sale a tema lo de La vida de cuadritos. Y cuando hablamos de La vida de cuadritos, le digo, ¿sabes qué me pasa con La vida de cuadritos, Eduardo? Le digo, que le encuentro errores por página. O errores o acepciones erróneas. O te noto una falta de conocimiento de ciertas cosas que estás diciendo. Y dice, puta, se ve que odias ese libro. Le digo, es el libro que más amo en la vida. Porque cuando lo leí a los 12 años, fue el libro que hizo que yo quisiera dedicarme al cómic. En ese momento, cuando yo lo leí, vi la gran cantidad de historias. O sea, estás hablando de un niño de 12 años, de un adolescente, que lo que conocía eran los cómics de Novaro o los superhéroes. Abre La vida de cuadritos y empieza a ver un personaje con un sombrero y antifaz, que después supe que era el Spirit. Empieza a ver que hay cómic en Europa, que hay cómic en Latinoamérica. Y empieza a hablar de otras historietas que yo no conocí, que nunca había visto. Quise conocerlas. Y dije, en ese momento dije, yo quiero conocer todas las historias. Y empieza mi amor por el cómic. Dije, es la gran paradoja, porque si yo no hubiera leído ese libro, nunca hubiera podido estar sentado junto a Rius para decirle que estaba mal su libro. Y es algo que yo guardo mucho. Eso, y otra vez también en Guadalajara, Clemen y yo, ese año no fue Aragonés, no sé por qué, entonces como que Rius se sentía desencanchado. Y Clemen y yo ese viaje íbamos particularmente desmadrosos. Llegamos crudos a una conferencia, nos la pasábamos bulleando gente, no paramos la borrachera todo el viaje. O sea, no paramos la borrachera. Entonces pues traíamos un despapalle Clemen y yo, y como que a Rius le cayó bien. Y un día que no sé dónde vamos a comer, traíamos de bajada a una chava de ahí del editorial de donde él trabajaba y le decía a Rius, ya no hables, que estos no te van a dejar en paz. Y Rius, cuando nos bajamos, llegamos al hotel, pues dice, bueno, ya si quiere inviten. Y fuimos a comprar una bachita de Don Pedro y pedimos café porque ya no te servían en el hotel. Pedimos café, nada más café. Y nos quedamos toda la noche platicando con Rius. Bev, se incorporó Bev, Clemen, yo, creo que estaba el Chac, amigo de Helio Flores, y Rius, y estuvimos platicando toda la noche sobre sus anécdotas, cuando trabajaba en Galloso y llegó Miroslav y lo pusieron en la plancha y lo que hizo. Bueno, en fin, fue maravilloso conocer a Rius. Algún día les contaré más anécdotas con Rius, pero hay algo que siempre voy a recordar y que para mí es muy importante, porque tal vez abre un tema posterior. Rius no hubiera sido lo que fue, ni hubiera llegado a donde llegó, si no hubiera sido por una persona llamada Guillermo Mendizábal, su editor. Porque así como todo el mundo le tira mierda a los editores, también había editores buenos. Guillermo Mendizábal le negaron venta de papel. Iba a recoger el sobrante de sus amigos. Guillermo Mendizábal era una persona que tenía mucho tiempo en la industria. Había trabajado en Novaro. Trabajando en Novaro, él crea Fantomas. Él era editor. Primero empezó en ventas, luego pasa como editor y se da cuenta que cuando sale la adaptación de Fantomas de Alanis Best, la original,
Tiene éxito el personaje y genera el personaje de Fantomas, dibujado por Rubén Lara. Y se sale de Novaro porque no le quieren, estamos hablando que salió por ahí del 67, porque no le quieren reconocer, no le quieren pagar regalías por el personaje Novaro. Entonces se enoja. Y se va y se lleva a Rubén Lara, que de hecho es el que dibuja Duda. Es otro tema. Pero este editor empeñó su carro, empeñó su casa para sacar adelante la editorial y fue realmente la persona que sacó adelante que pudieran publicar Los Agachados. Y publicar Los Agachados fue lo que permitió que Ríos permaneciera y que dio entrada a que sacara sus libros. Entonces, este personaje fue fundamental en su vida. Ya sus alumnos, bueno, ya los conocemos, todos mundo sabemos, fue fundador de la revista La Garrapata, fundó La Gallina, estuvo en Jaja con Sergio, hicieron SIC, obviamente fundador del Chamuco, el Fisgón es uno de los grandes seguidores de su obra. Tal vez el único pecado de Eduardo, el único pecado de Ríos era ser demasiado, jalar todo hacia el lado comunista. Sus libros tienen son muy tendenciosos en ese aspecto. Sin embargo, si uno los toma como una base, como un inicio, como algo que le permita saber, tenía una bibliografía magnífica, algo que le permita empezar a desarrollar ese tema, señores, los van a disfrutar mucho. Ríos fue un parteaguas. Ríos fue una persona que divide la historieta mexicana en un antes y después de él. Definitivamente es alguien que va a tardar muchísimo tiempo en que vuelvan a ser alguien como él. Te extrañamos mucho, Eduardo. Te extrañamos mucho, Ríos. Las recomendaciones, obviamente vamos a recomendar libros de Ríos. Por lo menos 5 que a mí me gustaron mucho. O sea, marcaron o definieron mucho mi afición por el trabajo de Eduardo. La vida de cuadritos, definitivamente, aguas. Mucho de lo que dice ahí es tomado está muy influenciado por el rollo de Dorman y Matelar, de Palel, Pato Donald, los cómics americanos, traen el imperialismo yanqui. Habla de un montón de historietas bastante interesantes que posiblemente les gustaría conocer. Entonces, échenle un ojo a La vida de cuadritos, recomiéndenlo, véanlo, porque les va a abrir el panorama. A mí fue lo que logró, abrir ese panorama. El manual del perfecto ateo. Uno ahí aprende, empieza a dudar de la religión. Si lees eso y después Jesús alias el Cristo, o Jesucristo de carne y hueso, o los que hace la Iglesia Católica, y empiezas a investigar, va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que, híjole, bueno, eso cada quien. Mis supermachos. Hay unos libros, de hecho creo que hay 5 tomos de Mis Supermachos. Si pueden, léanlos, la verdad los Supermachos valen mucho la pena, son muy divertidos. Yo creo que en el humor, en una etapa de Ríos donde su humor era fresco, fluye muy bien los diálogos, era muy bueno. Yo creo que vale mucho la pena que le echen un ojo. Dominó para principiantes, una joya, yo lo disfruto muchísimo. De las pocas cosas que hacía Ríos fuera de estos temas de vegetarianismo, iglesia, política, historia, dominó para principiantes, una belleza. Y definitivamente lean alguna de sus biografías, ya sea Las glorias del tal Ríos, el muy difícil de conseguir Ríos para principiantes, o sacó la de sus memorias, mis memorias desmemoriadas o algo así. Entonces, que ese fue el último que hizo y ya era escrito. Yo eso les recomiendo ampliamente. De todas maneras, chequen en el trabajo de Ríos. Lo pueden conseguir en un montón de librerías. Siempre en las ferias del libro, en el stand de Random House van a encontrar una sección Ríos. Échenle un ojo, vale mucho la pena. Es un autor mexicano que vale la pena analizar. Este fue Gantús, nos vemos, señores. Apuntes chamánicos, suscríbanse. Nos vemos la semana que entra. Vamos a salir todos los martes antes de los forasteros para que primero vean al Gantús y ya luego ven a los forasteros. ¿Sale? Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Y no voy a decir que se peguen nada. Este es un programa decente. ¡Ja! Adiós.